Bueno amigos, nos encontramos ahora con Lorena Ávila, la presidenta del Comité de Vivienda Los Copihue, para que nos cuente su verdad. Todo el mundo está esperando que ella diga todo lo que tenga que decir. Queremos saber, más que nada, no por un asunto de quedar bien con ella o quedar mal con ella, sino simplemente queremos saber la verdad, que está todo en una nebulosa, siento yo, y me imagino que ustedes ahí en la casa también piensan lo mismo. Así que por eso estamos junto a Lorena. Muchas gracias por venir en este especial de prensa al canal CPC. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Lorena, para que vayamos entendiendo un poco de este puzzle, primero partamos. ¿Cómo empezó el comité? ¿En qué fecha? ¿Dónde? Ya. El comité empezó el 24 de marzo del año pasado en una casa de Arturo Prat, de la señora Rogiles Farías, con 50 personas. Y le pedimos la ayuda a don Pedro González, a la cual asistió a las 7 de la tarde. Y incluso a él le puso el nombre. Sacamos directiva ahí mismo. Y como yo me había movido, había hecho las gestiones, que como presidenta provisoriamente hasta que nos juntáramos todos. Y ahí partió por el 24 de marzo del 2011. Ya, entonces usted obviamente tenía como principal fin conseguir unas viviendas buenas para todos quienes integraran el comité. Sí. Allí sí. ya tenían alguna idea con quiénes iban a trabajar, dónde iba a ser, o era recién se estaba formando, no sé muy bien. Lo estábamos formando y me acuerdo que ya lo formamos, hay que una ¿cuánto se llama? Una directiva provisoria que yo como presidenta y secretaria quedaron otras niñas que después se modificaron porque se retiraron voluntariamente. Y después nos juntamos en la UDI una semana después con la Araucana, la cual nos rechazó rotundamente porque éramos muy poca gente. Y empezamos a hacer reuniones así como mensualmente en el Colegio Arturo Chazarreta. Y la idea de nosotros era tener una eje, porque la municipalidad de Casablanca en ese entonces estaba sancionada por Sergio. No podía hacerlos como ejes, no podía ayudarnos. Pero sí don Pedro asistió como a 2 reuniones más. Y ahí quedamos solas. ¿Por qué quedaron solas? ¿Por qué don Pedro se echó para atrás? Es que no es que se echaba para atrás, sino que él tenía mucho que hacer. O sea, cada vez que yo lo invitaba, me decía que era muy tarde. Yo justamente hacía las reuniones tarde por la gente del campo, que todos trabajábamos. Lo hacíamos siempre a las 7 de la tarde en el colegio. Y ahí empezamos sola, buscamos después otra directiva, empezamos a comprar los libros, teníamos que sacar personas jurídicas, se demoraban un mundo en hacerla en la MUNI, hasta que lo hicimos en julio, me parece. Y ahí seguimos sola. Ya, pero está ahí con personalidad jurídica y todo Sí, el asunto de legal. julio, Ya, de julio del año pasado. Bueno, lo que se pregunta la gente es por qué el comité empezó a cobrar a quienes integraban parte de... Bueno, yo cuando empecé con las 50 personas y le inscribí en el registro de socios, en el libro, yo no les cobré ni un peso. Inscribimos 50 personas, la socia antigua, y después como se nos presentó una oportunidad de un terreno más grande, y empezamos a recibir gente en la UDI, ahí en la oficina de la Pepa Hotman, con la señorita Karina Nova. Y como ya habíamos hecho una rifa del huevo, o porque yo siempre tenía que viajar a Servio, pues la finalidad de nosotros era encontrar una eje lo antes posible. Mi fin era en 1 año y medio sacar el proyecto adelante. Y empezamos a ir a juntar a la gente, teníamos que llegar a 100. Después vino don Juan Pablo, me acuerdo, Alessandri, y dijo en una reunión, mi terreno cae en 300 familias, 300 viviendas. Expliquémosle a la gente, perdón, que él es el gerente general de la constructora Ingal, S.A. Ingal, sí. Y que él se había comprometido entonces a trabajar con ustedes. Sí, se comprometió delante de toda la gente y dijo que era en casa. Entonces, me acuerdo que como en diciembre llegaron más gente a inscribirse ahí a la UDI. Y ahí se le ocurrió cobrar 9.000 pesos porque ya habíamos hecho, por ejemplo, rifa del azúcar, una del huevo. Tenía yo en ese tiempo libreta bipersonal de 200.000 pesos con la antigua tesorera que después se retiró. Y ahí empezamos, pues ahí llegó harta gente, se pasó el dato, llegó mucha gente. ¿Por qué se retiró ella? Se retiró porque donde el lado donde vive, bueno, mi vecina, me dieron un espacio para construir.
O sea, ya tiene una casa y se amplió y todo eso. Y ahí quedé yo. Me acuerdo que el 8 de octubre se modificó y la señorita Carolina Moiró era en ese tiempo secretaria y pasó ella de acuerdo a la asamblea, que en ese tiempo teníamos como 100 personas, a formar parte de la directiva y tesorera. Y ahí sumió como, en lugar de ella de secretaria, María Lucía Figueroa. Y los delegados quedaron los mismos. ¿Qué hay con eso de que se decía que esta niña que se retiró fue porque había encontrado cosas raras? No, no creo, porque con Yanna la libreta la sacamos bipersonal, teníamos 200.000 pesos y éramos porque justamente no hacíamos actividades. 200.000 pesos que teníamos, que era la rifa del huevo y una del azúcar que hicimos en ese tiempo. Y que después se sacaron 100.000 pesos para comprar libros nuevos cuando llegó gente nueva, que ahí están todas las boletas, bueno, ahora está en fiscalía. Y después otros 100.000 pesos que se sacaron en diciembre, porque hicimos una fiesta de bienvenida a los socios nuevos en la José María, se pagó la sede y se invitó a la gente de la derecha, a don Rodrigo Martínez, fue don Pedro Causade, don Ger, y pasé 8 invitaciones yo. También mandé a hacer invitaciones y decía Comité de los Copihue con él, la mandé a hacer una imprenta y todo. ¿Esto en qué fecha fue más o menos? Fue antes de la Pascua, fue como 22, 21 por ahí, 21 de diciembre, sí. Ya, y en esa época estaba todo bien, no había problema. O sea, ya sí, nosotros, porque nos juntábamos plata justamente, y nos felicitaron, a mí sobre todo, don Rodrigo, me felicitaba mucho, la chiquilla igual, la Karina, fue Ilse, fue la niña de transportes Casablanca, no me acuerdo, Maricruz, sí. Fue el doctor Almeida con su señora. Y yo pasé 8 invitaciones y ellos se encargaron de entregarlas a quien querían, o sea, gente de la UDI. Eso fue. ¿En qué momento el comité llegó a tener 350 personas? Justamente cuando viene don Juan Pablo Alessandri en enero y dice que yo tengo un terreno que en principio lo estaba prácticamente donando, o se ponía al mismo nivel, porque a nosotros Servio no bonifica o lo tasa, pero de acuerdo a lo que nosotros, cada uno, por ejemplo, el terreno si vale 20 millones, Servio lo tasa un poco menos. Entonces don Juan Pablo Alessandri ofreció a través del colegio, yo tengo un terreno que quedó de la José María y caen 300 casas. Y lo dijo, entonces ahí empezamos a juntar más gente, obviamente que había juntas. Pero llegó a la UDI demasiada gente, demasiadas carpetas. ¿Por qué se permitió que llegara tanta gente? Se recibió por todos lados gente. Pero ustedes si eran directiva, ¿por qué no hicieron un paredés? Bueno, hasta aquí nomás llegamos. Un día, me acuerdo que yo un día llegué justamente cuando estaba hablando de don Juan Pablo, llegué al condominio donde yo trabajo y yo vi el colegio Arturo Chazarreta lleno de gente, o sea, sentada y adelante estaba lleno de gente. Y pregunté yo, ¿de dónde salió tanta gente? O sea, y en ese momento se estaban inscribiendo. Porque justamente estaba Karina ahí diciendo no, porque mientras más gente juntemos, van a calificar menos. O sea, obviamente que ya salió gente rechazada porque eran solteros, porque tenían vivienda, o no calificaban por tener terreno, por distintas cosas. Entonces se llama calificar justamente 300. Pero tampoco era la idea de ilusionar a la gente hasta el final. Ya, o sea, usted nos dice frente a todos, frente a estas cámaras, que no eran ustedes quienes le decían a la gente, no, postule nomás, si usted también puede. Nos pidieron que incluso la EGSK limitada de don Víctor Cárdenas, dijeron, obviamente tenemos que inscribir más gente, porque si inscribimos las 300 juntas y se quedan afuera, quedan la mitad afuera, ¿de dónde sacamos más gente después? Incluso hay carpetas de la MUNI que yo nunca llamé, que mandaban de la MUNI, yo creo unas 50 carpetas que tendré en mi casa, porque cuando nos dimos cuenta, yo me daba cuenta por la asistencia, firmaban mucho más de 300 personas, siempre. Se llenaba ahí el colegio Arturo Chazarreta. Y ustedes, a sabiendas que ya estaban sobrepasados en número, es por eso mismo que yo mandé... ¿Se cobraba dinero a las distintas actividades a esta gente que no...? Es que se pusieron de acuerdo, o sea, en la asamblea nos pusimos de acuerdo todos, o preguntamos, tenían que ponerse a nivel, porque ya en diciembre o en enero ya llevábamos, nosotros habíamos hecho un plato único, 2 platos únicos, un bingo, y no era justo, encontrábamos para toda la gente, que entrara gente, por ejemplo, en un mes,
calificar al tiro y quedara con casa sin ponerse al día en las actividades. Porque me acuerdo que yo antes tenía la hija de don Saulo Molina, de Valparaíso, y él me decía que la hija pedía plata. Yo no estaba al tanto de que la hija era ilegal que pidieran plata. Entonces ya teníamos un capital, y cuando yo nos conseguimos a don Juan Pablo y él trabajaba con la IGK, me dijo, no, aquí no se junta plata. Sí, la plata que ustedes pueden, pues, o sea, tienen, pueden postular a proyectos colectivamente, como éramos muchos, a pandereta o al tiro al proyecto de ampliación, porque en todo momento fue casa, hasta ese día que la reunión que dijo don Juan Pablo, no, nunca hablé de casa. Él dijo, siempre en Arturo Secreto yo voy a hacer casa. Y les prometo, como que me llamo Juan Pablo Alessandri, que son 300 casas que caen en mi terreno. Ya, entonces, bueno, él promete 300 casas, pero sin embargo había más de 300 postulando. Sí, por eso, justamente, porque nosotros mandamos la lista y calificaron mucho menos. En la lista que yo tengo calificaron 250. Ya. Porque quedaron mucha gente afuera por ser soltero, sí, o por tener, sí. No, igual algunos quedaron solteros, pero que estaban en núcleo familiar. Solteros quedaron porque estaban solos. Yeah. Incluso yo traté de ayudarlo en la MUNI para que se pusieran con la pareja, porque varios quedaron así con pareja, sin tener hijos, igual calificaron. Pero que varios salieron rechazados porque tenían herencia o los dos tenían vivienda. Cosa que eso yo, solamente la hija tenía acceso a Rucán, la región de Rucán de Cerdio. ¿Y por qué, por ejemplo, en la asamblea donde se reunían todos ustedes no les decían, ustedes saben que no pueden participar? Es que se demoraron como 3 meses. Sí, se demoraron como 3 meses y si esto, cuando llegó la lista de la gente fue hace como unas 3 semanas, cuando vino don Víctor acá, 3 o 4 semanas, un mes más o menos. Se demoraron demasiado tiempo en calificar a la gente. Ellos nos dieron plazo 15 días, pero se demoraron como 3 meses con las carpetas allá. ¿Quiénes son allá? Ellos? La EGK limitada don Víctor Cárdenas. Ya, ellos fueron, sí, según usted, ellos son los culpables de... No le he hecho la culpa a ellos, sino que se demoraban mucho en decirle a la gente, tú no calificas, o se demoraba mucho tiempo en, bueno, lo que ellos decían, que igual tenían proyectos en Villa Alemana, pues yo viajé varias veces a Concón. Ellos fueron la única vez que vinieron para acá a decir, esta gente queda fuera por esto, y obviamente que los sorteos se fueron todos en contra mía. Sí, nos preguntábamos también, por esto mismo, que la gente que no está calificando, obviamente si está entregando un dinero y no califica, es razonable que lo soliciten de vuelta. Yo estaba en la postura de sí, devolverle la plata, supuestamente sí estaba la plata, sí. Yo me puse un día adelante, cuando empecé la reunión el día sábado, yo dije sí a las personas obviamente que tienen que devolverle la plata. Y a esa tesorería dice no, porque hay un estatuto que la asamblea en ese tiempo no llegaba a toda la asamblea, que fue que estaba del 8 de octubre, que decía que no se le devolvía, o si el comité se disolvía, entre comillas, iba para la fundación de los niños de cáncer. Entonces yo le dije, no, yo estoy en la postura que se le devuelva la plata, porque aquí hay mucha gente humilde que puso plata de la que no tenía, o sea, 30 lucas o 50 lucas, a distinta gente se le cobraba distinta plata. Ahí vale ¿Se le cobraba distinta plata? Sí, por eso yo decía que encontraba raro, o sea, algunos le cobraban, bueno, yo en la UDI empezamos a cobrar 9 lucas con Karina. Pero que ¿quién se puso a cobrar así con distinta plata? ¿Quién hacía todo eso? Es que después sacaban la cuenta entre la tesorera, la secretaria, la señora Jacqueline, que es la vocera, que hablaba por mí muchas veces. Y sacaban cuenta que no, que era 40, ahora en 30, ahora en 20, por los platos únicos, por las actividades que hacíamos, por los bingos, por las rifas. Ahí pues uno empezaron con 9, después empezaron con 12 y subiendo hasta ahora creo que llegan en 46.000 pesos. Pero hay un vale que hay de 70 lucas. La señora no quiso pasarlo porque pensó que se iba a meter en problemas. Pero eso está firmado por la MUNI. Por ya. Karina Nova, sí. Entendíamos que ella estaba trabajando con Pedro Causá, entonces... Después se cambió la MUNI. ¿Ya? Karina Nova, ahí recibimos toda la gente nueva. Toda la gente nueva ahí. Como te digo, yo de repente me llamaba Lorena, ¿dónde estás? Y estoy en el condominio, me tenía, Lorena, hay 20 personas esperando, yo me venía en taxi, subía y como podía al segundo piso, ahí nos tenían una oficina nosotros, y empezamos a ver carpetas, y llegó mucha gente al comité de nosotros. Incluso una vez entraron a robar, y curiosamente se perdió plata del comité, porque decía Karina,
juntémosla acá porque es más seguro. Y se perdió una carpeta, se perdió plata del comité, y yo ahí dije, porque dije ya, entraron a robar, también no era problema de ella, no era culpa de ella tampoco. ¿Sabe usted quién había entrado a robar, entre comillas? Es que nunca se supo, o sea, porque fue como raro, porque ese día don Rodrigo Martínez me llevó en la mañana, el alcalde, y yo justo vi que estaban los carabineros como viendo todo y no robaron nada, solamente carpetas de nosotros y plata, que estaba guardada del comité. ¿Cuánta plata fue? Ahí sí que no tengo idea, porque de repente yo me iba a trabajar y seguían cobrando ellos. Yeah. Pero cada uno me acuerdo que en ese tiempo era 9 lucas por cada persona. ¿No se hace un mea culpa de cómo pudo haber fiscalizado mejor si era la presidenta del comité? Sí, o sea, ese fue mi gran error de no fiscalizar bien, porque por mi trabajo yo llevaba puro trabajando, o sea, en enero, febrero, trabajé todo el mes completo en el condominio donde yo trabajo y salía muy tarde. Y salía a las 10 de la noche a veces. Eso fue como mi gran error de no fiscalizar. Bueno, en las últimas 3 asambleas se gritaba viva voz el asunto de los vales, que no toda la gente se le entregó vales, que incluso cuando ellos solicitaban los vales se los mandaba a callar. Pero yo tenía los vales, se los pasaba a la tesorera, porque yo tengo el timbre, ahora bueno, lo pasé a la fiscalía, a la CIP de Carabineros. Los vales son súper baratos. Los mandaba a comprar incluso con otras personas y ahí mismo le timbraba. Cosa que se compran en librería. Sí, que valían 400 pesos, 500 pesos. Y estaban timbrados y tenía que dar vales. Una vez una niña dijo, ¿por qué no nos dan vales? ¿Cómo comprobamos nosotros que pagamos? Que solamente está anotado en un cuaderno. Entonces yo mandé a comprar el vale ahí mismo y lo empecé a timbrar. Y yo le dije, Carolina, la tesorera, da vale, para no tener problemas. ¿Y qué pasó entonces? No daban vale. ¿Pero fue por decisión de ella? Es que no sé por qué no daban vale. O sea, más fácil anotar en un cuaderno, ya fulana tanto, pagaba 2.000 pesos por la polla y así. Y así fue pasando. Ya. Y mucha gente que no tiene vale en este momento. Claro, que sí, no haya cómo reclamar, sí. Ya. Pero yo me acuerdo que sí, en la UDI le dábamos vale a la gente. Sí. O sea, para que la gente entienda un poco, ¿esto en qué tiempo fue? Cuando ustedes entregaban vale en la UDI. En diciembre. Ya. En diciembre. Entonces a partir de este año ya la cosa cambió, no se empezaron a entregar más vales. Este año llegó más gente también, en enero se integró más gente a la directiva, llegó José Maldonado como delegado y llegó Jacqueline Núñez, y ahí se hicieron muy amigas con la tesorera y con la secretaria. Y ahí no empezaron a hacer rifas, incluso yo a veces ni siquiera me enteraba que habían rifas. Me llamaba la gente a mí, Lorena, ¿de qué es lo que es la rifa? Y yo le decía, ¿qué rifa? Yo estaba siempre trabajando. Y me decían, es que yo no tengo plata, ya no importa, no la paga después. Pero ese es como mi gran error, que no fiscalizar. Igual yo fui hace 4 meses donde don Rodrigo Martínez y dije, vayan a una reunión a ver lo que está pasando, porque de repente yo llamaba a Carolina, yo voy atrasada, siempre llegaba atrasada a reunión por mi trabajo. Salgo a las 7 de ayer y a las 7 empezaba acá. ¿Usted dónde trabaja? En el condominio Refugio, con la abogada de la señora Reginato. ¿En Viña del Mar? No, acá. Ah, ya, acá, ya, pero que pertenece... a la Viña del Mar. Sí. Ya. Y usted no alcanzaba a llegar, ¿y qué le decía el alcalde entonces cuando usted le decía, oiga, ¿sabe qué? Hay unos asuntos poco claros? Es que una vez yo lo invité varias veces a él. Por ejemplo, don Rodrigo Martínez se abanderó, yo digo, de nosotros, en la fiesta que hicimos de bienvenida a los socios, que vio que había una gran cantidad de cosas. Yo compré torta, compré champán, mandé 100 invitaciones, a la Karina le regalamos un ramo floral súper lindo, y en ese tiempo él publicaba en el Facebook que estaba súper bien el comité. Después cuando yo vi que ya no querían rendir cuentas, y yo como llegaba siempre atrasada, y yo estaba desesperada, cuando yo veía que la gente preguntaba, rendir cuentas, o sea, es que decían que también todas trabajaban y no tenían tiempo de nada, de sacar una cuenta, de decir cuánto quedaba en plato único, todo eso. Y una vez le pedí ayuda a don Rodrigo Martínez que fuera a la reunión. Él me dijo que iba a ir, pero me mandó la cita Pastora. Pastora Valderrama. Valderrama, me parece. ¿Ya? Y la señorita Pastora, me acuerdo en ese tiempo, hace 4 meses atrás, empezó pésimo haciendo la reunión diciendo, don Rodrigo Martínez tiene una reunión mucho más importante que esta, y la gente se le fue toda encima, ni siquiera la dejó hablar. Entonces le dijo, ¿qué? La gente empezó a decirle,
que somos para él nosotros. O sea, si ella dice, hay una reunión más importante que esta, y habían 300 y tantas personas, él estaba en la radio que él da un programa. Bueno, Radio Casablanca. Sí, no sé qué programa, en qué radio tiene el alcalde, actual alcalde. Ya, entonces por el asunto que está en su programa de radio... No fue a la reunión. Incluso él me la hizo cambiar. Me acuerdo que era un 29 de, no sé si de marzo, ¿Ya? Hace 4 meses atrás. Yo la tenía para el 31 a fin de mes y él me dijo, cámbiala para el 29 porque yo tengo ese día tiempo. Después no fue. Mandó la cita pastora y la Valentina Uribe, concejal. Y como te digo, empezaron pésimo haciendo. La gente se le fue toda encima, empezaron a alegar, no las dejaron hablar. Al final tuvieron que irse. Y ahí empezó todo. Yeah. Y ahí empezó todo el alcalde porque yo íbamos a hacer una actividad y él no quería darnos permiso. Un día yo fui y le dije, por favor, ¿me puede atender? Y él me echó a la calle. O sea, él me dijo, sale de aquí gritándome. Y yo le grité a todas voces que yo claramente ya no era del partido de él. Iba a votar por Iván Durán y Genaro Zavala. Y le dije, yo voy a llamar a toda mi gente a votar por él. Y ahí empezó contra mí. Me dijo, si guerra quiere, pues guerra va a tener. O sea, obviamente ahora se vio que así era. Me echaba a la calle por justamente que yo le había gritado porque era de Iván Durán ya. ¿Cuándo sucedió este episodio? Hace 4 meses atrás. Ya, bueno, y desde porque hace a nosotros meses... nos faltaba solamente para postular, actualizar la persona jurídica. Eso. Porque nosotros dejamos pasar abril y íbamos a postular ahora en octubre. Sí, como comité de los Copihue. Ya, entonces ese trámite legal que era actualizar la personalidad jurídica le impedía a usted ya concretar un poquito más el proyecto. Sí, el proyecto ya estaba súper concretado, ya teníamos terreno, todo. Bueno, y lo que nos mostró Juan Pablo Alessandri cuando el día que él se decidió a hablar fueron el diseño de los proyectos de las viviendas. Sí. En este caso él nos dijo claramente son departamentos. Sí, pues en un principio dijo a todos voces que eran 300 casas. Y que no caían todas esas casas según él y que eran departamentos. Cambió la versión, pues yo me lo fui en contra, sí. Sí. Incluso él me pasaba llamando, don Juan Pablo, siempre, como está ahí Lorena y todo. Y después hicimos una reunión donde el alcalde y se hicieron amigos, empezaron a hablar del colegio, de otros temas, y ahí quedamos nosotros tirados mirándolos porque hablan de otros temas, o sea, de qué sacaban del colegio que habían estudiado en la misma parte, si estábamos hablando del proyecto de nosotros, del comité. Don Juan Pablo, cuando él nos citó a conferencia de prensa, nos dijo que él solicitó en su momento los papeles de todas las personas que estaban inscritas en el comité, cuánto habían pagado, todo eso, y que sin embargo no le habían pasado, nunca le rendieron cuentas a él. Y por eso se retiraba. Ya. No, él mismo dijo que nosotros todos los papeles los pasáramos a la EGSK, todos los papeles. Y él me dijo, yo voy a trabajar solamente como constructora. Yo no me voy a meter porque esa plata es de ustedes saben dónde la tienen. La plata solamente la gente que tiene que poner 230 o 240. Yo solamente voy a trabajar como constructora. Incluso fue una vez, hicimos una reunión acá, en la casa de la tesorera, y ahí me mostraron a mí en un bosquejo grande la gente que calificaba y no, y de ahí sellaron las carpetas también, que yo me opuse en todo momento, él se me fue en contra, pues yo le dije, ¿por qué se van a llevar las carpetas a la gente, pues siendo que todavía no vamos a postular? Gente que sacó papeles de antecedentes o certificado de nacimiento, certificado de soltería que valen, y después hay que de nuevo renovarlo. Y todavía esos papeles están en la EGSK. Gente que me está pidiendo a mí, se los llevan de la casa de la tesorera. O sea, todos esos papeles están en la EGSK. Todas las de la gente del comité, sí, están en la EGSK todavía. Pero yo no voy a viajar a Concón a buscar los papeles.